Hola, buenas noches a todos, a todas y a todes en una nueva versión de Entrevista CAP. Hoy tenemos el placer de presentar a un artista directamente desde Valparaíso, eh, artista visual, docente de la Escuela de Bellas Hola. Artes de Viña del Mar. Estamos muy contentos por todo este trabajo que se ha realizado, que Ant- pronto lo podrán ver ant- o ya lo van a ver o lo vieron. Y nada, estamos con nuestro host, Simón, la robot de madera, Simón Sign Robot, desde Santiago, directamente Santiago, y con nuestro artista visual y docente, Gerardo Saavedra. Antes, recordarle a todos que este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional, convocatoria 2023, región de Antofagasta, en su corriente de difusión. Muchas gracias. Hola Simón, ¿cómo estás? Gusto verte. Álvaro, ¿cómo estás? Gusto, amigo. Bien, aquí Buenas noches. estamos. Eh, Buenas noches, muy contentos porque tenemos un artista en el cual hemos estado trabajando intensamente durante ya 4 o 5 días. Bueno, venimos trabajando de hace meses, pero en lo que es la logística, la gestión, y pudimos culminar ya en la semana en 4 días, agotadísimo. El artista está agotadísimo, ya estamos, pero muy contentos. Ya, eh, nada, pues Simón, nos dejo para que Partimos, puedan partamos, comenzar partamos. esta Eso. conversación. Bueno, voy a saludar al equipo, en verdad, a Gerardo, el artista de septiembre. Y voy a hacer una pequeña intervención con un texto, con un extracto de un texto del compositor estadounidense Morton Feldman, que tiene un libro que siempre visito, que me lo recomendó una amiga, un libro que se llama Pensamientos Verticales. Y en este libro Feldman cruza música, literatura y pintura porque vive en este Nueva York de los 50, 50 y tanto, que ahí empieza como con la música contemporánea, y bueno, está ahí presente con hartos artistas de ese mismo tiempo. Y el extracto parte así: Mondrian, Rothko, Gustón, dos puntos. Todos ellos han llegado al arte por otra ruta, por una ruta que ha sido abandonada y olvidada por la modernidad, pero que, sin embargo, a mí no me deja de parecerme la ruta que realmente ha mantenido con vida al arte. Eh, Agarrándome un poco de este extracto, voy a hacer una analogía sobre, sobre cómo a veces pensamos desde la estructura que son ciertas cosas, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, van cambiando esas formas de ver todo, ¿no? Como el lenguaje, la forma de relacionarnos con nuestros familiares, con amigos, con la naturaleza y con el arte. Entonces me agarré un pedacito de este texto que me gusta porque creo que este tipo de rutas que no son las como mainstream están funcionando paralela a estas exploraciones gráficas y también de artistas que son como multidisciplinarios, como es Gerardo, que es profesor y que es artista. No sé cuál es primero, pero quiero en esta noche empezar a preguntarle un poquito de Gerardo, de él. Entonces yo tengo aquí una serie de preguntas que es como las preguntas bases de las entrevistas, bueno, que modificamos un poquito, pero eso, voy a partir preguntándote el nombre,
si es que tienes un seudónimo. Y eso, y lugar de nacimiento, para que nos empecé a contar un poquito antes de irnos a la intervención, para hacernos un panorama del artista que está acompañándonos en GAP en septiembre. Gerardo, buenas noches. Hola Simón, buenas noches. Eh, Partir aclarando inmediatamente la situación que se propone artista docente, docente artista. Siempre me encargo de dejar súper claro de que soy primero artista y esa experiencia es la que me ha permitido ser docente. Eh, Bueno, mi nombre es Gerardo Saavedra, nací en Viña del Mar, tengo a estas alturas ya un recorrido dentro de las artes visuales y me encuentro hoy día acá culminando una parte del proyecto que hemos estado trabajando junto a Galería El Paso eh, y de alguna manera también tratando de resolver ciertas preguntas que han ido apareciendo con toda esta experiencia. Así que feliz de estar acá, de poder conversar contigo y de poder explicar un poco más en profundidad de qué se ha tratado este proyecto. Bacán, bacán. Creo que estamos súper cortados, pero vamos despacio para que, sin ánimo a aburrirte, amigo, vamos a ir ahí como medio escuchándonos porque yo creo que nos podemos interrumpir fácilmente como con las ideas que van apareciendo. Quiero que me explique un poco cómo nace la pregunta de cómo ya, esta intervención podría ser de mil formas, voy a elegir estas que quiero desarrollar y en qué lugar y como que me empecé a explicar cómo parte, o sea, de dónde nace hasta cómo hoy día se devolvieron después de haber finalizado la intervención. Bueno, esto nace a partir de varios viajes que he estado haciendo durante los últimos años a la zona norte y parte básicamente de un cuestionamiento ante prejuicios que yo mismo tenía eh, antes de, de, eh, de profundizar en los contextos propios de este territorio. Entonces, lo primero que tomo para poder comenzar a plantear una idea eh, es una cuestión que tiene que ver con relatos históricos, cómo se van formando y cómo se van presentando ciertos relatos históricos pertenecientes a un territorio específico. Y en este caso, estos relatos vienen de parte de la cuestión antropológica, eh, de, de, de cómo nosotros desde el presente también pensamos el pasado y obviamente también como muchas veces también pretendemos pensar en el futuro. Entonces, a Exacto. partir de estas preguntas que más bien tienen que ver con cuestionamientos a los relatos históricos, es que me planteo empezar a darle forma a este proyecto y obviamente la base la tengo desde estos planteamientos históricos que tienen que ver con el pasado, que es la excusa gráfica de alguna manera que ocupamos. Posteriormente trabajo en función del presente. Para esto ocupo como excusa el icono o el signo que de alguna manera
o sea, de una manera también entre un juego de ironías, pero también de profundidades en cuanto a fenómenos sociales, es que tomo el icono del like para poder presentar de alguna manera esta representación del presente. Y por último, el contexto futuro, que es mi propuesta de realizar esta obra con toda la producción que ello requiere, pero mi propuesta es realizar esta obra en un sitio específico del desierto de Atacama y posteriormente dejar esta obra sin una nueva visita, solamente con el registro que pudimos tomar en terreno mientras realizábamos la obra, pero finalmente mi intención, en virtud de este pensamiento del futuro, es justamente no tratar de manejar el futuro y por lo tanto también desprenderme de la idea de la obra y obviamente también un poco ocupando el ejercicio eh, primigenio del artista del territorio, que es una obra sin identidad. Eh, la obra, el geoglifo o el petroglifo acá no tiene una firma. Por lo tanto, también trato de apelar en ese sentido y en ese contexto histórico a desprenderme de la acción o en el fondo de la autoría de lo que podríamos llamar también un producto. También eso es importante aclarar, ya que esta intervención lo veo como un ejercicio interdisciplinario más que esta idea de producir algo, de que se espere algo y de que esto termine obviamente en lo que podríamos llamar un producto, ya sea una imagen, sea una escultura. Eh, Esto tiene que ver un poco más con la idea. Creo que eh, gracias por la explicación. Pienso que me faltó un poco preguntarte sobre, eh, o sea, eres artista que se especializa en el grabado. eh, de ahí viene una beta que te llama la docencia, empezando de lo que conozco de tu camino, empezando como por tus medios, empezando en tu taller y haciendo un camino hasta llegar a un lugar en donde se formaliza la docencia como tal. Creo que es bacán, o me gustaría como que nos contaras así, tal vez no tan extenso, pero como si vengo del grabado, participo en colectivos de y llego a GAP porque me informé o como que nos conté un poco de eso. No sé si se entiende la pregunta o que son como varias. Sí, 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 perfecto. Bacán. Bueno, claramente, y esto lo explico también en el texto con el que hacemos la intervención en el muro que administra GAP en el centro de la ciudad de Calama. Acá se explica un poco esta unión que hay entre mi camino y mi experiencia como grabador, eh, con el contexto de la gráfica y del ejercicio que hicimos acá en el desierto, que básicamente tiene que ver con la traducción del acto de grabar. La traducción del acto de grabar en mi camino siempre ha estado muy ligado a cuestiones técnicas, a cuestiones que se relacionan con el oficio y que generalmente suelen cargar con el peso también de lo descontinuado,
de un ejercicio poco contemporáneo. Y es en este camino desde las artes del grabado que yo me he ido formando para ir aclarando las preguntas de a poco. Claro, Voy a comenzar explicando cómo llego a la docencia. Es una cuestión totalmente poco y totalmente impensada, ya que mi último fin era dedicarme a la docencia, básicamente porque también tenía muchos prejuicios con respecto a esta. exacto. No tuve buenas experiencias en la educación formal, nunca. Eh, por lo tanto, tenía muchas críticas al cómo, o al que entendemos también por lo que es aprender, por las significancias de la pedagogía y obviamente también del por qué aprendemos o para qué aprendemos. Y obviamente en esos mismos pensamientos introspectivos a partir de esta experiencia, es que de alguna manera muy irónica de la vida, es que se me presenta la oportunidad de empezar a ejercer la docencia. Y aquí empieza a aparecer una beta que al parecer yo negaba, pero en la cual me desenvolvía bastante bien. Para no contar todo este camino, esto me ha abierto las puertas en diversos lugares, me ha permitido ejercer no tan solo la docencia en el aspecto formal y académico. Yo comencé haciendo muchos talleres autogestionados, eh, he propiciado también muchas instancias en torno al grabado, a ejercicios en lugares que no suelen ser generalmente parte de estos circuitos, me refiero a colegios y universidades, sino que tengo un trabajo de acción y de campo, en poblaciones, en lugares de poco acceso. También visitamos hartos colegios. Entonces, creo que mi interés por la pedagogía finalmente, y para terminar, tiene que ver con poder ocupar este campo de batalla constante, entender para qué nos educamos y poder plantear de alguna manera cuáles son mis perspectivas y mis utopías también, eh, al para qué sirve educarse realmente en la vida. Bueno, y siguiendo este camino que tenía que ver mucho con el hacer y con el ir, haciéndose en el camino, me voy encontrando con diferentes oportunidades de empezar a desarrollar mi trabajo y que no necesariamente tienen que ver con el aspecto técnico. Yo hago un recorrido dentro de este mundo del grabado y de lo que es desarrollar o desarrollarse desde las técnicas. Cuestión que con el tiempo y con los años logro constatar y logro formalizar, ya que no solamente mi trabajo empieza a tener que ver con este aspecto técnico y de oficios, sino que también se empieza a ligar un trabajo mucho más autoral, en el que también comienza a ser mucha más reconocida mi propuesta estética, y esto obviamente me va abriendo distintas puertas para mostrar mi trabajo, participar constantemente de distintas instancias, y esto obviamente me hace empezar a ver el arte de diferentes maneras, que no tienen que ver necesariamente solo con lo autoral, sino que también me empiezo a involucrar un poco con lo que tiene que ver la gestión, eh, con lo que tiene que ver también con una cuestión súper importante que es sentirse siempre dispuesto a la información, abierto también
a ser transgredido o de alguna manera permeado por la información del otro. Y esto obviamente dentro del mundo de la gráfica lo que hace es empezar a expandir mi campo de acción. Entonces paso de este aspecto técnico que sigo ejerciendo constantemente y el cual también se sigue puliendo porque me toca enseñarlo, pero también empiezo a tener una búsqueda en cuanto a cómo poder ir cambiando mi lenguaje sin dejar de perder ciertas esencias muy particulares de lo que quiero decir, de cómo pienso y de cómo vivo y me constato en este mundo, pero también tomando atención a, a otros como ejercicios que van naciendo a partir de lo que es la experiencia gráfica. Bueno, obviamente en un relato histórico el contexto gráfico ha avanzado mucho en cuanto, por ejemplo, a lo que es el aspecto tecnológico, ya que se parte con el tórculo, la prensa de grabado, que es básicamente un adelanto tecnológico que permite o que empieza a permitir que se democratice también la información. Bueno, y siguiendo un poco la línea de estos procesos que tienen que ver también con la reproducción de la imagen, es que hoy día podemos encontrarnos, por ejemplo, con la máquina de fotocopiar, eh, la máquina de hacer risografías y un montón de procesos que nos constituyen en el hoy, en el presente, pero obviamente a veces con muchos prejuicios, pero también no dejando de lado lo que es la esencia misma que tiene que ver con la reproducción de la imagen. Bueno, y esto es importante porque el otro día me como preguntaron, concepto y base. sí, porque yo siempre trabajo bajo, de alguna manera, bajo el mismo concepto que tiene que ver en cómo reproducir la imagen y cómo hacerla democrática y que no sea difícil de conseguir, ¿cachai? Bueno, en este aspecto yo he tenido bastante suerte porque mi espectro de acción es bastante amplio, ya que puedo participar en instancias muy académicas, también me invitan a exposiciones, cuestiones muy formales, pero también he podido tener la experiencia de tener un montón de ejercicios abiertos a la experimentación, en distintos formatos, y esto solo ha ido enriqueciendo de alguna manera mi camino como artista visual. Entonces, para terminar en este contexto, es que yo tomo mi pensamiento y mi proyección en cuanto a lo que es finalmente el grabado, que tiene que ver con la huella, tiene que ver con el concepto del surco, de los volúmenes que entran y salen, y es que hago la analogía, por ejemplo, con el territorio del desierto. Parte por una cuestión que es bastante geográfica y en el macro que tiene que ver con la geografía general del territorio, que parte con lo alto, tiene zonas medias y también tiene zonas más bajas. Y esto obviamente para mí habla de la experiencia o de la forma del grabado. Entonces es por esto que hago esta analogía, pero obviamente también la llevo a un ejercicio bastante personal que tiene que ver con tomar este acto de hacer imágenes en el desierto. Obviamente, y esto también lo quiero explicar porque es una vuelta más larga que no alcancé y de hecho tengo que seguir trabajando en el proyecto, porque yo desde un principio decidí separar
todo el pensamiento y el desarrollo de la obra del aspecto espiritual propiamente autóctono del territorio. Porque yo sabía que era un aspecto complejo, el cual yo no manejaba, y me iba a llevar a otro tipo de reflexiones que no me parecían importantes en ese momento para el desarrollo de este proyecto bajo el contexto que yo lo estoy planteando. Bueno, entonces haciendo esta analogía entre el grabado y el acto de grabar o dejar una imagen en un lugar, sobre todo como el desierto, que es un lugar que tiene una tasa de erosión muy baja, por lo tanto es muy posible que cualquier imagen que se construya dentro del territorio quede mucho tiempo. Entonces, es así como voy llegando de alguna manera armando y siendo capaz de proponer coherentemente esta idea a la galería, que afortunadamente toma con total consideración la propuesta y logramos sacarla adelante. Bacán, weón, bacán. Qué bueno escucharte ahí en extenso y que no te interrumpí, amigo. Eh, Estaba reflexionando de que podríamos decir que el desierto sería como la matriz en estos momentos de que está recibiendo el grabado que hicieron, que dirigiste, que propusiste. Y también quería llevar la conversación un poco a que, claro, o sea, el desierto está grabado con una historia geológica, por así llamarlo, con surcos, con cavidades, con volúmenes. Y bajo esa perspectiva como científica es que podríamos llegar a estar de acuerdo en que existe una verdad histórica en relación a algo, ¿cierto? Pero siempre la historia y la pseudo verdad o no verdad son interpretaciones, ¿cierto? Es como algunos ven lo que ha pasado desde cierto sector, desde cierto lugar, desde cierta clase social, a diferencia de cómo lo podría contar otra persona. Entonces, creo que lo que conocemos como historia oficial o verdadera es solo una interpretación humana de algo que responde a nuestros sentidos y a la alteración y a la deformación de eso según dónde estamos, quiénes somos, en qué clase nos han etiquetado. Me acuerdo que en el texto de Like había una parte que se posicionaba ahí sobre este relato que va surgiendo desde culturas antiguas, nativas, hasta lo que conocemos ahora y cómo se va modificando. ¿Qué es lo que te hace como llegar a rozar este lugar y este tipo de imaginario? Como, ¿estáis de acuerdo con eso? ¿Qué pensáis como artista en verdad? No te quiero preguntar como profe porque puede ser que hayan estructuras de enseñanza y todo, pero como artista, ¿qué reflexión tenéis sobre lo que es naturaleza, lo que es esta historia que nos dicen que es oficial y con lo que también, con la historia que vayas a hacer tú después de haber dejado este enorme like, así como en tierra inhóspita, en un lugar en donde no hay humedad, en un lugar en donde se va a conservar, qué sé yo, si en 100 años más alguien va a decir, mira, esto es, no sé, como, es un icono de Facebook, así como, ¿qué te imagináis con eso? ¿Qué reflexionáis un poco? Gerardo, estamos contigo ahora. Bueno, ya expliqué un poco este contexto de lo que significa el futuro y bueno, yendo al principio de tu pregunta, bueno, mis cuestionamientos parten justamente desde eso, de cómo se nos va relatando la historia
en general, no solamente el relato de la historia perteneciente a este territorio, sino que en general cómo se nos cuenta y se nos presenta la historia. Y en estas conversaciones, básicamente con distintas personas de este territorio, que también tienen un conocimiento más profundo que yo sobre lo que supuestamente ha sucedido acá. Y en eso obviamente tomo tus palabras porque todo esto parte de cuestionamientos históricos y es lo que me permite también poder venir a un lugar que yo entiendo muy bien que no es mi territorio y vuelvo a evitar este aspecto espiritual que comentaba hace algún rato, que yo sabía que me iba a involucrar también en cuestionamientos más profundos en los cuales yo no quería, a los cuales yo no quería evitar y quería de alguna manera pasar a Estar al no margen, pasar a claro. llevar, pero sí en ese momento, y ya voy a contar por qué. Bueno, entonces, todo esto parte obviamente desde una crítica entre lo que se puede y lo que no se puede hacer a partir de cómo nos contaron y cómo nos presentan la historia y en este caso más particular en el ejercicio mismo de lo que representan las imágenes. Creo que pues, se puede entender que las imágenes podrían servir para interpretar un tiempo o poder describir más o menos cómo se manifestaban las sociedades o estos grupos durante algún tiempo, pero no deja de ser para mí siempre motivo de cuestionamiento, ya que no hay como constatar de alguna manera que estas cosas van sucediendo y se van relatando de esta manera. Entonces primero viene por un cuestionamiento hacia los poderes que son capaces de contar la historia a partir de ciertas posiciones que también van de alguna manera constatando esto a través del tiempo, sobre todo desde las academias, y que generalmente también está bastante prohibido, sobre todo a, a miedo de ser acusado de ignorante, por ejemplo, cuestionar de alguna manera el relato histórico. No me quiero meter en lo preciso de cuál relato histórico. En este caso yo ocupo el contexto territorio desierto para trabajar con estos cuestionamientos que yo voy haciendo no solamente a partir de este ejercicio, sino que también a partir de ejercicios que yo mismo he ido ejecutando a partir de la escritura, a partir de ciertas ideas que he tenido la oportunidad de presentar, sobre todo últimamente en instancias de congresos, en lugares donde se habla y se piensa en torno a prácticas artísticas, no solamente que tengan que ver con lo histórico hacia atrás, sino que también en cómo entendemos esas prácticas artísticas hoy y también cómo revisamos el relato histórico hacia atrás. Y en este contexto, por ejemplo, la historia del arte siempre creo es bastante cuestionable en cuanto a qué sabemos y qué entendemos. Primero porque está velada a partir de un montón de prejuicios de lo que es ser artista y de lo que se entiende por desarrollarse dentro del mundo del arte profesionalmente. Y obviamente por otro lado tiene que ver con poner en cuestionamiento para mí cuestiones que tienen que, o sea, que están ligadas íntimamente a, a manifestaciones del poder y sobre todo de una sociedad muy machista.
Voy a levantar la mano porque no sé si cuando empiezo a hablar podría ya haber empezado tú a hablar, pero agarrándome un poco de lo que terminaste de contarnos, claro, claro, o sea, la historia del arte es como... Y de la ciencia hay un montón de cosas, está escrita por blancos, europeos, de clase alta, o sea, hombres heterosis, que nunca fueron cuestionados y hoy podemos repasar esta historia con otros ojos, ¿cierto? Como con esta reflexión de que nosotros no somos ni blancos, ni tampoco tenemos esa voz para contar esto que sea oficial, porque existen muchas voces, muchos relatos, muchas narrativas desde distintas regiones, distintos continentes, entonces eh, entiendo como el cuestionamiento que hay, pero también eh, es como lo único que tenemos a veces para empezar a hablar desde ciertas cosas que pasaron, ¿cierto? Como desde lo que nos enseñaron y al final que tenéis que aprender hasta dónde, cuál es el camino para tener esa reflexión, como cuando llegáis a decir, no sé si tú, pero como cualquier persona puede decir, en verdad esto es tan así o soy parte, tengo que seguir como celebrando este relato, esta historia, este arte que trajeron de otro continente y aceptamos y valoramos como divino, o sea, como algo inalcanzable que roza estas técnicas antiguas y que de repente vemos que nos sale de estas técnicas tradicionales, pero empezamos a mezclarlo con cosas tecnológicas, con inteligencia artificial, con íconos populares, con algo tal vez más local o más acorde a lo que vivimos y somos, en vez de estar mirándolo como si no está en el museo, no es arte. ¿Se entiende un poco? Sí, sí, se entiende. Bueno, voy a terminar de relatar algo que me parece importante. Yo llego acá con este ejercicio asumiendo que lo que estaba haciendo era un acto totalmente colonialista, donde yo intervengo un territorio que tiene significancias propias, un mundo espiritual propio. Y es por esto, obviamente, que yo comentaba que quería evitar eso, porque en el fondo yo también eh, quería poder constatarme desde el hoy en un ejercicio libre, en una propuesta libre y además en un territorio que es particularmente desgarrado por la acción misma del hombre. Entonces, en el fondo, el lugar donde nosotros vamos a hacer nuestra acción es un lugar que ya está ultra explotado por la acción humana. De hecho, mis pretensiones en un principio eran encontrar un lugar lo menos intervenido posible y en esta búsqueda nos vamos dando cuenta de que el desierto está prácticamente totalmente intervenido. Pero aquí también viene un cuestionamiento y es que vuelvo al principio, cuando empiezo a visitar esta zona, y cómo va cambiando mi pensamiento con respecto a lo que es este territorio. Porque básicamente, Háblanos de eso, antes bacán. de llegar acá, mis conceptos tenían que ver con el territorio desierto como algo inerte, como algo sin vida, como un territorio agreste, difícil, eh, un, un, un territorio desolado, un territorio de la nada. Y con mis posteriores visitas, este prejuicio de alguna manera se va transformando hasta entender de que el territorio desierto es un territorio donde existe todo. Y por sobre todo, entender que el tránsito humano, la ocupación humana acá es milenaria. Por lo tanto,
este territorio deja de ser esta, esta gran extensión vacía y se convierte en el fenómeno del todo, donde todo pasa. Entonces, este pensamiento se empieza a transformar de a poco desde una cuestión bastante lógica, también política, a una cuestión también poética de cómo poder ocupar un territorio. Bueno, irónico es que yo haciendo todas estas reflexiones, tratando de poder constituirme, reconocerme como colonial en este acto dentro de un territorio también ya muy colonizado, me encuentro en la situación en que empezamos a reconocer en las cercanías del territorio, sobre todo el territorio que está urbanizado, nos damos cuenta de que el ejercicio de marcar el paso de las personas es común. O sea, están todos los desiertos rayados, el paso de los vehículos, está prácticamente en la mayoría de los cerros que están cerca de la ciudad. Por lo tanto, esto también de alguna manera me ayuda a sobrellevar este peso ético, por así decirlo, de traer esto acá. Y se termina resolviendo, obviamente, a partir de descansar en este acto constante de apropiarse de un territorio ajeno, que es básicamente un acto colonialista que, como te comentaba, parto asumiendo, pero que obviamente también va abriendo distintas preguntas. Bueno, y en este camino de ir conversando y entendiendo también este proyecto, porque para mí no es mi idea cerrada, sino que es una idea que se va construyendo, que va creciendo y se va alimentando a partir también de la experiencia de otros, de la conversación del otro, de lo que resulta y lo que no resulta. Es que conversando con un amigo que también trabaja que también es artista, y que también trabaja con este territorio, pero en un lado totalmente opuesto, porque tiene que ver con un lado totalmente espiritual. Bueno, nosotros tenemos una amistad muy profunda, muy generosa también, y cuando yo le cuento de este proyecto, él me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Tenemos que conversar. Bueno, cuando yo recibo esta llamada de esta persona en particular, yo sé y sabía lo que íbamos a conversar en el fondo. Justamente lo que yo quería evitar, que era el aspecto espiritual. Bueno, no pudiendo evitarlo, y obviamente sabiendo la importancia de lo que mi amigo tenía que decirme, tomo esta conversación con él, donde él me plantea la importancia de conjuntamente con reconocer y mostrar todo este lado de la explotación del hombre, de la ocupación minera, de las violaciones que se le hacen constantemente a un territorio, me argumenta la necesidad básica, obviamente, de que tenemos que incluir que este territorio, o por lo menos empezar a y dejar la pregunta de qué es este territorio además de eso, de lo que son las mineras, de lo que es la gente que lo habita ahora, porque este territorio ancestralmente está habitado por espíritus. Me refiero a que la gente se vinculaba con la naturaleza a partir de, obviamente, cuestiones espirituales, donde se le atribuía generalmente a los fenómenos naturales cuestiones espirituales. O sea, cada representación de la naturaleza tenía una explicación porque obviamente los dioses estaban hablando. Y obviamente acá las montañas eran los dioses, los cerros eran los dioses,
Y obviamente, El río, el conjunto a sol, claro. esto, tenemos el relato que tiene que ver con los cursos de aguas, y los cursos de aguas también dan paso al relato del paso del hombre a través de este territorio milenariamente, y conjuntamente a esto entender que este territorio, obviamente guardando las proporciones, también siempre ha sido un territorio de extracción. Bueno, también lo ha sido de intercambio, pero básicamente ha sido siempre un territorio de extractivismo o de extracción. Así que En la época todos moderna, estos claro. argumentos, sí, o sea, es más fuerte en la época moderna, pero por ejemplo, las cercanías de Calama y en general las zonas del desierto, ya se conocía que los pueblos originarios eh, explotaban la minería, ya sea para hacer joyas, obviamente, insisto, y por eso guardo las proporciones, pero ellos ya tenían el conocimiento de explotar un territorio. Bueno, y aquí vuelvo a explicar, obviamente guardando las proporciones y guardando también los contextos, o sea, se entiende que Exacto. de que el hombre, el hombre primitivo o original de cualquier territorio tiene un vínculo primero de respeto ante lo que lo rodea, se siente parte también, y eso obviamente dentro de este proyecto va generando distintos cuestionamientos en mi propia persona, porque me hace preguntarme finalmente cuál es mi territorio. Bueno, esto es llevado a un plano mucho más personal de reflexiones, pero que Exacto, obviamente, exacto. como te conté, en esta experiencia artística personal, dejo de constituirme a partir de un producto que es la imagen, el grabado, el dibujo, la pintura, como quieran ponerlo, Como la y técnica empiezo a hacer plástica. un acto que sí, pero no tiene que ver con la... Sí, la técnica es parte de, porque creo que ese también es un prejuicio, porque acá ocupamos técnica. O sea, todo lo que se desarrolló en este proyecto tuvo que ver con técnica de cómo presentar toda la obra de tal manera de que pudiéramos realizarla de la mejor manera posible. O sea, ocupamos Pero, el oficio, hicimos sí, sí, herramientas, claro. Aquí tengo una construimos pregunta. herramientas Es particulares primera vez que, para este terreno claro, que venimos. perdona, porque es primera vez que hacen, o sea, es primera vez que tú haces esta como intervención en un desierto, sí, pero como con, o sea, la pregunta es, ¿habíais hecho antes un boceto, o sea, como real en tierra, en un lugar así, o fue todo como una planificación desde como una primera experiencia? Parte a partir de una primera experiencia. O Bacán, sea, claro. parte de todos estos cuestionamientos, o sea, parte con mis prejuicios hace 10 años atrás, 15 años atrás, y terminan con esta obra que es un ejercicio y una experiencia abierta, eh, que le da un vuelco a mi propia experiencia artística y que obviamente también me plantea un desafío súper interesante, que es hacerme cargo de distintas preguntas que yo mismo voy formulando, y que por otro lado el contexto me va obligando a resolver, como es por ejemplo la conversación con este colega artista que te comento, donde sus argumentos son inevitables para mí, porque debo entender este proyecto finalmente quizás como una gran dualidad, pero también como una gran contradicción. O sea, si tú me Exacto, preguntáis exacto. de la seguridad del proyecto, no me interesaba la seguridad, me interesaba el acto que fue mucho más expansivo de lo que yo pensaba,
porque de a poco exacto. la experiencia artística fue dando paso, por ejemplo, a la experiencia humana. Y por otro lado, este es un proyecto que parte desde una idea, de un deseo, y que de a poco se va conjugando a partir de distintos referentes que ya te he ido comentando, desde lo gráfico, desde lo personal, eh, se va conjugando y se va armando a partir también de experiencias que yo conozco en profundidad, como lo es la experiencia de la investigación artística, que tiene que ver con presentar problemáticas, pero también resolverlas. Y en función de esto, yo afortunadamente tengo un gran abanico de experiencias que van desde los oficios prácticos, no ligados al arte necesariamente, como lo son el conocimiento de tomar un serrucho, de martillar, de Carpintería, hacer hormigón, ¿cachai? Claro, albañilería puede ser también. oficios que a veces se ven bastante denostados en su ejecución, pero que Exacto. finalmente para mí son totalmente parte La, de mi la experiencia base primitiva. artística, anterior incluso, totalmente anterior a, a yo tener conciencia de que podían llegar a ser el insumo principal, por ejemplo, de lo que hicimos hoy día o durante este periodo acá en el desierto de Atacama, ya que pensé todo desde antes, hice bocetos de distintas fórmulas y esto nos permitió en el fondo de solucionar todo de manera súper práctica eh, y no quiero decir fácil porque nunca fue fácil, pero sí Seguro. de manera muy orgánica y esto fue básicamente porque la conjunción de mis experiencias me permitieron hacer desde la proyección de herramientas. Eh, vinimos a constatar el terreno que íbamos a ocupar. Yo estuve metido horas en el Google Maps investigando cuál podría ser la mejor locación. Entonces, finalmente pongo en práctica básicamente todos mis conocimientos para poder sacar este proyecto Y adelante. herramientas modernas también, Eh, claro. sí, pero creo que las herramientas modernas, por ejemplo, como el auto que nos sirve para acercarnos a ese lugar, son O el Google Map, o Google Maps, justamente, son un poco más como periféricas a la idea central que claro, tenía que ver con la economía de medios, tenía que ver claro, claro. con la profundidad de la idea, pero con la economía de medios. Entonces, en el fondo yo lo único que necesitaba eran unos cuantos palos, la tierra del desierto y poder llegar ahí para obviamente desarrollar este trabajo. También la experiencia incluye en este ámbito de las experiencias, por ejemplo, una acción de arte urbano que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se hace en el muro de Galería El Paso que está en el centro de la ciudad de Calama, donde también echamos manos a otra experiencia artística que tiene que ver con la intervención, insisto, de un espacio urbano, donde nosotros también, donde yo expongo lo que son mis pensamientos más íntimos en cuanto a cómo voy desarrollando el proyecto en relación a croquis, en relación a ideas, y lo ponemos en la pared a disposición directa del transeúnte, esto apoyado también por los textos para poder armar la idea y que la gente de alguna manera también pueda entender el contexto en el cual estamos trabajando, eh,
insisto, como una invitación para no entenderlo como la situación final producto, sino como una experiencia abierta, interdisciplinar, que fue transversal a lo urbano, lo citadino, tuvo que ver con lo pedagógico, tuvo que ver también con el aspecto creativo y del pensamiento, ya que también tuvimos una instancia de conversación acá en la ciudad de Calama. Y se cierra obviamente en este acto mismo de la construcción del geoglifo Like en el desierto, eh, pero que de ninguna manera cierra el proyecto, de ninguna manera cierra la idea, Ni, y de ni, ninguna la, ni manera las conversaciones alrededor de esto tampoco. O sea, creo que se me vienen un par de preguntas que tienen que ver como... Creo que se ha entendido súper bien como el relato teórico y práctico que han hecho, como lo estáis explicando sobre las herramientas que se tuvieron que construir o que antelar para esta intervención que es como austera, pero tiene un peso teórico porque venís desarrollando este concepto no en septiembre, o sea, de hace más tiempo. Lo que sí me gustaría como preguntarte un poco más, que me interesa y es lo que no logro ver yo, es como sobre el relato espiritual, que no quiero que me lo contéis textual, pero cómo, qué es lo que te emociona de ese relato que también te hace como sentir ese respeto, em, eh, ético o histórico, valórico de estar en un lugar que tiene una historia que te la relatan y que al final uno también dice, sí, voy a creer esto, aunque realmente no lo puedo 100% comprobar con otras fuentes o por ejemplo, ya, hacían minería nativos que vivían en esta zona, que tal vez probablemente venían del norte, o sea, culturas incas que hacían expediciones, que, que, que de cierta forma también fueron colonizando otras culturas más pequeñas y fueron imponiendo su manera de pensar, sus religiones y su forma de llevar la agricultura que va de la mano también con todas estas creencias que se asientan en ciertos lugares en donde son estos relatos místicos o de mitos que es como del nacimiento, del sol, la luna, la noche, la vida, la muerte, la semilla que entra al inframundo, se transforma, vuelve a nacer. Y todo esto que está alrededor del río, o sea, creo que o sea, hay ciudades que están en el desierto que como escuchaba hace poco a un tipo como doctor en humanidades, a un mexicano historiador que decía, la única ciudad como maravillosa que puede existir en el desierto es Las Vegas porque está la tecnología para que exista. O sea, hace miles de años hubiese sido imposible vivir en el desierto, pero claro, en Calama había un río al lado, no es que estaba ahí en el desierto seco arriba de una montaña, sino que había vida alrededor del río. Hay secuelas todavía de lugares muy verdosos, de valles, de agricultura, de pequeñas huertas o grandes huertas si fueron alguna vez. Entonces, como viniendo de cuestionamientos tan racionales y existenciales, tomáis un relato o te emociona este relato más espiritual y yo creo que con eso medio ya estaríamos ahí un poco cerrando algunas preguntas, pero eso creo que es lo único que me falta escuchar, como desde dónde viene eso, cómo lo tomáis tú, cómo reaccionáis con la espiritualidad, cómo tú relacionas con ese ser que también existe en todos nosotros un poco o culturalmente.
Sí, mira, creo que lo primero que tengo que asumir a partir de estos cuestionamientos es que si bien yo no creo o no puedo llegar a tener la experiencia de creer en profundidad lo que son las creencias propias de una cultura con respecto a su desarrollo espiritual, tampoco puedo dejar de negarlas y menos Exacto, aún creo tener como la patudez de negarlas. Entonces, al intervenir este territorio en particular, eh, me aferro a una cuestión que para mí es básica, que tiene que ver con esto, eh, a quienes nos anteceden, ¿ya? Porque finalmente, queramos o no queramos, el desarrollo espiritual, tecnológico, eh, de todas estas culturas ha permitido que nosotros, por ejemplo, podamos estar acá todavía viviendo y habitando, por ejemplo, una ciudad como Calama. Obviamente el aspecto espiritual acá ya se perdió completamente porque es un lugar de extracción, o sea, acá las mineras tienen oportunidad de ocupar el agua antes que las comunidades. Eh, pero en el fondo, entendiendo todo el peso de este colonialismo, de este territorio rasgado, magullado, fragmentado, violentado, yo personalmente insisto y sin poder llegar a tocar en profundidad lo que es la experiencia mística de la espiritualidad propia de este terreno, no podía dejar de respetarla. Por eso en algún momento conscientemente decido dejar este aspecto espiritual de lado, pero finalmente a partir de conversaciones tampoco puedo dejar de negar la potencia de los argumentos de este territorio que me invitan a reconocerlo como un territorio de fenómenos en los cuales no siempre podemos manejar. Y en ese sentido, es que yo en este aspecto espiritual también me desapego de mi propio trabajo, diciendo yo no vuelvo más a este lugar, no quiero que se sepa dónde está el icono laico, o sea, nosotros constituimos la acción, se documenta la acción, pero no hay ninguna intención básicamente en que, por ejemplo, este icono sea visitado, sea reconocido. sea como Esperamos que sea una exhibido, casualidad. claro. Yo me desapego de él y quiero por primera vez dentro de mi propio ejercicio artístico no tener que hacerme cargo y no tener que llevar el peso de que esta propuesta artística tenga que decir, tenga que provocar o tenga que Claro, llevar al espectador hacia un lugar particular eh, que yo quiero que proponer o hacia donde yo quiero que vaya la idea. Insisto, es un ejercicio abierto, también fue un ejercicio espiritual, nosotros llegamos al territorio que íbamos a ocupar, pedimos permiso a este territorio, a los espíritus que los habitan, eh, y esto nos permite poder trabajar con total confianza en este espacio y sentirnos totalmente acogidos por las fuerzas que nos acompañaron durante los días que duró la acción. Por lo tanto, yo insisto que más allá de una creencia, particularmente me refiero a un dogma,
que define una idea espiritual, vengo a hacer mi propio ejercicio espiritual en un territorio que también considero con una carga potente espiritual y que también obviamente la conserva. Bacán, bacán. Eh, Te quería hacer una pregunta, pero también me gustaría consultarle a nuestro equipo de dirección cómo ven el tiempo, si estamos bien, si Gerardo está cansado, si quiere tomar agua. Eh, exacto, Sí, 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 no, sí, sí. mira, eh, claro, estamos Álvaro, en la hora, la conversación siempre se nos va. Siempre pensamos que no es suficiente tiempo como para poder hablar todas las temáticas, que hablan del pero proceso, se hablan explicaron de varias, la se calidad, agradece, sí. explicaron varias, sí. Pero lamentablemente, claro, estamos en la hora. Eh, Estamos muy contentos también de poder contar con tu presencia, Gerardo. Creo que has sido una persona que nos ha podido enseñar demasiadas cosas, tanto desde la experiencia previa como la experiencia en el mismo trabajo en el muro y en el desierto mismo. Eh, Así que nada, yo creo que estamos muy contentos tanto como con la entrevista, con todo el material que se está lanzando, así que eh, lamentablemente, vuelvo a repetir, esto tendría que quedar hasta acá ya. No quiero ser hermano de la película, no quiero ser hermano de la película, No, pero se me pero ocurre, tal vez Gerardo cuando esté en Valparaíso o, o vuelva, podríamos dar una segunda entrevista tal vez en Instagram. sí, de todas maneras, de todas maneras, Creo de que todas maneras. aunque hablamos varios temas, podríamos haber profundizado mucho más en ciertas aristas, porque yo ya venía con unas preguntas como, Gerardo, entonces, ¿qué es o sea, puedes separar el arte de la política? Y no tenía que ver con la politiquería ni la politización, sino como de este como discurso social, cultural, actual, pero vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad, querido Álvaro. Sí, todavía queda mucho por conversar con varios artistas. Aún nos queda todavía trabajo en galería, así que eh, nada, yo los invito a todos a que visiten el Instagram de tanto de Gerardo, que tiene mucho material, como también los escritos que también puede realizar él dentro de Instagram. Y el material que se ha estado lanzando ¿cómo se llama? En nuestra galería. Nada, dejar a la gente invitada a que pasen nuevamente, revisen estos escritos que tiene Gerardo en la galería, en el muro principal, en este lienzo que le llamó él, en este lienzo en la mitad en el medio del centro, el meollo del centro de Calama, para un poco evocar estas experiencias dentro de un territorio que es el desierto de Atacama. Eh, Te agradecemos enormemente A nuevamente a ustedes, a nuestro ustedes. host, Simón. Eh, Creo que ha sido Creo una que es experiencia muy lindo reunirnos a hablar del desierto, weón, dentro de todo. Eh, de yo todas maneras. estando en otro lugar, creo que puede ser otro punto de vista, pero al final es lo que realmente terminamos hablando y desmarañando en todas las entrevistas, ¿no? Como la vida en el Sí, desierto, el territorio, qué pasó antes, qué va a pasar, qué pasa ahora. Y nada, pues, de bacán, todas maneras, no se para de de todas maneras. reflexionar sobre el habitar el desierto.
Oye, muchas gracias. Antes de que nos vayamos, yo quiero recordar que este proyecto y todo esto, GAP, es un proyecto que está financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fonda Regional, la convocatoria del 2023 de la región de Antofagasta, en su lineamiento de difusión, que es lo más importante de destacar. Muchas gracias, Simón. Nuevamente, te mando un Álvaro, abrazo. Gerardo, Muchas gracias, Gerardo, por toda tu dedicación, vayan a por comer todo tu algo, esfuerzo, chicos. bueno, por todas las voluntades que se generaron. Sí, 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 sí. También quiero dar las gracias a la segunda compañía de bomberos A de nuestra Calama, directora, porque eso. colaboraron enormemente en el apoyo del campamento donde nosotros estuvimos en la mitad del desierto. Wow. Sin ello, no creo que estaríamos más morenos de los que estamos. Así que le agradecemos a nuestros chicos buenos por todo lo entregado. Sin más, Ni despedimos menos, esto. Muchas gracias. Ni Gerardo, más ni menos. Cuídense amigo. mucho. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Simón. Nos vemos en otra ocasión. Nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches.